Muy buenas. Ante todo quiero dar las gracias a esta oportunidad que me da Mi Tierra Televisión de estar delante de todos ustedes para hablar de un tema que siempre ha llamado bastante la atención, que es las sociedades secretas españolas a lo largo del tiempo. Se preguntarán ustedes qué hace un profesor cuya especialidad es la historia antigua, hablando de sociedades secretas, que, aunque parezca mentira, es un fenómeno que está mucho más documentado en la época contemporánea. Bueno, la historia de por qué me he dedicado últimamente a este sector de la historiografía reside básicamente en mi colaborador en el último libro que hemos publicado, en el año 2006, Una historia de las sociedades secretas españolas. Mi colaborador, León Arsenal, es novelista, especializado en novela histórica, y en general yo me dedico a asesorarle desde un punto de vista como historiador. En el año 2004 él inició la aventura de hacer un thriller histórico asimismo yo me dedico a asesorarle. Y durante este asesoramiento nos dimos cuenta que no había en la bibliografía actual española sobre sociedades secretas una obra que contuviera un rango, digamos, de bibliografía que ocupara todo el espectro de sociedades secretas desde un poco el inicio de los tiempos hasta ahora, que fuese medianamente serio. Las sociedades secretas, la literatura de sociedades secretas, historiografía de sociedades secretas, se presta muy a menudo a todo tipo de especulaciones, literaturas paralelas tendientes al misticismo e incluso los llamados criptoparanoicos. Desde que La Fuente escribió un libro en 1898 titulado Sociedades Secretas Españolas, no ha habido nadie que emprendiera una aventura de intentar abarcar, aunque fuese de una manera divulgativa, tal y como hemos intentado hacer nosotros, todo este espectro de sociedades secretas españolas. Entonces, tras la publicación del thriller, nos decidimos a embarcarnos en esta aventura con todo el rigor histórico posible y la verdad es que nos encontramos con muchas sorpresas a la hora de investigar las sociedades secretas españolas. Decidimos dividir los temas por tipos de sociedades secretas, ya fuesen políticas, militares, religiosas, de corte esotérico o sociedades del crimen. Comenzamos con las políticas, especialmente con nuestra querida y consabida masonería. La masonería es uno de los fenómenos más estudiados de nuestros tiempos. Si en el año 2001 había cerca de 800 estudios serios sobre masonería, ahora mismo, que estamos en el 2007, debe haber sobre 1000. Cuando digo estudios serios no me refiero a, digamos, especulaciones o libros que empiecen a decir que si los masones son descendientes de los templarios o que si construyeron el templo del rey Salomón, como si nos encontramos algunos, sino estudios serios, didácticos, rigurosos y documentados sobre masonería. O sea, es un área muy trillada, el cual realmente en nuestro estudio, en nuestro libro, no íbamos a poder decir grandes cosas nuevas, pero sí queríamos presentar una visión general. Y las conclusiones que hemos sacado de nuestra visión general de la masonería son que, si bien la masonería es un grupo que tuvo una gran influencia a principios del siglo XIX en nuestra política, es una influencia que fue poco a poco perdiendo. ¿Por qué? Porque de ser un grupo revolucionario con unas ideas de cambio de sociedad muy especiales, pasó
tras la victoria de las revoluciones liberales, a ser un grupo en el poder a finales del 19. Recordemos que el propio Sagasta, presidente del gobierno, fue presidente del Gran Oriente Español. Y ya la masonería en el poder se convierte, curiosamente, en la peor enemiga del nuevo grupo revolucionario que a finales del 19 empieza, especialmente en España y en otros países europeos, a reclamar derechos, el movimiento obrero. Y es curioso que sea la propia masonería la que va a crujir al movimiento obrero en estas épocas. De ahí ya en el siglo XX pensamos, sobre todo a partir de mediados y sobre todo a partir del año 39, que la masonería como un grupo ideológico es básicamente inoperante. Es casi una serie de clubs, porque para empezar la masonería nunca ha sido algo especialmente unido, especialmente la masonería española. Han sido distintos grupos, generalmente muy enfrentados entre sí, que nunca han conseguido llevar acciones conjuntas, especialmente desde mediados del 19. Y siempre ha habido una tradición que curiosamente empieza desde mediados del 18 de atribuir a la masonería mucho más poder del que nunca ha tenido. Hay unos famosos libros de un sacerdote, ya hacia alrededor de 1770, del padre Toribia, donde el propio padre Toribia, que era un censor de la Inquisición, se atribuye el haber detenido y entregado a la Inquisición a cientos de células masónicas. En este libro podemos ver, sobre todo por las descripciones que hace el padre Toribia, de cómo son estas células masónicas y todos sus ritos. El padre Toribia no tenía ni idea de lo que era la masonería y que básicamente era toda una invención. Realmente, probablemente a finales del 18 había muy pocos masones en España y gran parte de los que había eran extranjeros. La gran explosión de la masonería en España comienza tras la Guerra de la Independencia y es en el trienio liberal, entre 1820 y 1823, el gran momento de la masonería española, que se junta con un gran momento para todas las sociedades secretas en España. En España y el resto de Europa es el momento de las revoluciones, del ciclo de revoluciones de 1820, donde prácticamente las luchas liberales, uno de los modos de derrocar al absolutismo monárquico, son las sociedades secretas. En España nos vamos a encontrar, pues, desde los masones a otras sociedades como son los comuneros, que es una extinción de la masonería muy a la española. Los comuneros era una sociedad que, como he dicho, escindida de la masonería, con ritos propios, muy a la española, llenaban sus salas de armaduras y pendones de Castilla, y veneraban, entre comillas, es decir, rendían algún tipo de veneración a unos supuestos huesos de Padilla. Políticamente eran liberales exaltados, así como los masones tendían más bien a ser liberales moderados. También los comuneros se les llamaban los vengadores de Padilla. Vemos ya con el nombre que tenían un retintín más radical. También vemos células carbonarias en España. Los carbonarios era otro movimiento, o sea, otras sociedades secretas, otra escisión de la masonería que aparece sobre todo en Italia y en Francia, así como los masones dicen descender de asociaciones de albañiles, masón, albañil. Los carbonarios dicen descender de asociaciones medievales de carboneros.
También vemos asociaciones propias, como por ejemplo la Sociedad de Anillo, que eran liberales moderados, que estuvieron activos también por la zona el momento del trienio, que protagonizaron uno de los mayores escándalos financieros del momento, bastante, curiosamente, bastante parecido a lo que nos podemos encontrar hoy en la política. La mayoría de los miembros de esta sociedad secreta, que por cierto no debía ser tan secreta porque llevaban todos un anillo con forma de serpiente, solían ser funcionarios o políticos del régimen liberal de entonces. Muchos de ellos habían sufrido prisión desde 1814 con la primera parte del régimen absolutista de Fernando VII. Una vez alcanzado el poder, en 1820, lo primero que hicieron fue sacar un decreto por el cual todo el tiempo que habían pasado en prisión, al ser ellos funcionarios, se les contaba como sueldos y se distribuyeron entre ellos 30 millones de onzas de oro. Este asunto fue un escándalo financiero en su día y, vamos, no hizo un gran favor a la sociedad. Así como estas sociedades, durante este principio del siglo XIX nos encontramos muchísimas más de corte político, sobre todo de corte liberal. Y curiosamente también nos las encontramos de corte absolutista. La principal que nos vamos a encontrar de corte absolutista es el famoso Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador se supone que era una sociedad la cual quería la vuelta de la Inquisición, la desaparición del régimen liberal. Se dedicaba, una de las cosas que dice el Ángel Exterminador, era a fusilar liberales, y estaba presidida, se decía, en la sombra por un obispo. Se señalaba al obispo de Osma, Monseñor Caviá. Pero había un problema, que es que si realmente rastreamos fuentes sobre el Ángel Exterminador, nos damos cuenta que, aparte de algún periódico liberal en el exilio, no nos encontramos fuentes contemporáneas. Todas las menciones al Ángel Exterminador empiezan a partir de 1840, algo similar. Y poco a poco nos damos cuenta de que el Ángel Exterminador y otras sociedades absolutistas son básicamente mitos liberales. Es decir, que básicamente nunca existieron y son mitos que los liberales durante parte del XIX fueron creando para achacar a sus enemigos absolutistas. Esto de crear sociedades secretas, ficticias, para achacárselas al enemigo, va a ocurrir durante toda la edad contemporánea. Otro ejemplo maravilloso que tenemos y perfecto es el de la famosa Mano Negra. La Mano Negra era una sociedad secreta anarquista responsable de muchos atentados y muertes en Europa. La Mano Negra se supone que actúa en España, especialmente en la zona del campo la zona del campo de Cádiz. El problema es que los estudios no solo de los últimos 50 años, sino ya había voces contemporáneas de finales del XIX que lo decían, es que la Mano Negra española nunca existió. Es decir, básicamente se dice que una serie de muertes fueron provocadas en esa zona de Jerez por la Mano Negra porque un guarda rural encontró en un cortijo en ruinas, al levantar una piedra, básicamente, los estatutos de la Mano Negra española. Aparte de eso, hay muy pocas pruebas, por no decir ninguna, que la Mano Negra española existiera. Actualmente se cree que la Mano Negra española es un invento del gobierno
del gobierno de finales del 19, de la Restauración, para poder represaliar a estos movimientos campesinos y enviar al exilio a sus componentes. Y como digo, vamos a ver que esta creación de sociedades ficticias para achacárselas al enemigo es verdaderamente muy normal. Por otra parte, el estudio de sociedades secretas es bastante difícil, en el sentido de que muchas veces las conocemos solo por sus enemigos. Si nos fijamos en el periodo isabelino, en el periodo de Isabel II, por ejemplo, nos encontramos una serie de sociedades secretas republicanas que tratan de derribar a Isabel II, pero muchas de ellas no sabemos siquiera si realmente existieron. Es decir, tenemos todo el material que tenemos fue el que capturó en su día la policía. A veces esta sociedad, como la Federación, los Vengadores de Alibot, a veces estas sociedades sabemos que sí hicieron algo, lo sabemos por comentarios en prensa o por pasquines que repartieron, pero a veces nos encontramos con sociedades cuyos estatutos tenemos gracias a la policía, por ejemplo 70 folios de estatutos perfectamente organizados, pero no sabemos si fueron 4 amigos que en un café un día los redactaron y no volvieron a hacer nada, o realmente esa sociedad funcionó. Hay, especialmente para el periodo de Isabel II, hay un estudio, el de Antonio Eiras, que es un estudio buenísimo, el cual detalla todas estas sociedades y nos deja la gran incógnita. Sabemos que en este periodo, gracias a los archivos de la policía, hay una serie de sociedades, pero no sabemos las que funcionaron y las que no. Otro gran capítulo de las sociedades secretas en nuestro país son las criminales. Dentro de las criminales, lo primero que tenemos que subrayar es el bandolerismo. ¿Por qué el bandolerismo como sociedad secreta? Porque curiosamente nuestro bandolerismo, especialmente el bandolerismo andaluz, estuvo a punto de cristalizar en prácticamente una mafia, tipo la siciliana o calabresa. Si estudiamos el bandolerismo andaluz, vemos, durante el siglo XIX, vemos tres oleadas de bandoleros. Una primera, más dedicada al asalto de diligencias, a la protección y al asalto de cortijos, que es donde tenemos a los famosos 7 niños de Écija, al Tempranillo y a todos estos personajes, que a veces tienen una aura romántica. Honradamente, los 7 niños de Écija, por ejemplo, no tenían ninguna aura romántica y a la lectura de sus fechorías, eran honradamente bastante animales. De hecho, si bien los 7 niños tenían una pequeña red de colaboradores y sitios donde vender sus botines en la zona de Écija, curiosamente, tras 2 años y medio de andanzas, cuando las autoridades se ponen realmente firmes para conseguir pararles, en 2 meses prácticamente ya han dado caza a 5 de sus miembros. ¿Por qué cazan tan rápidamente a los 7 niños de Écija? Lo vamos a ver enseguida si lo comparamos con el Tempranillo. El Tempranillo, por ejemplo, es otro caso, es otro tipo totalmente diferente de bandolero. Es un bandolero que, más que el asalto de diligencias o el asalto de cortijos o de ventas, se dedica a la protección. Se dedica a acompañar a diligencias o acompañar
coches de postas y a pedir dinero por protegerles. Un francés, Mérimée, que escribe sobre el Tempranillo, le da una aura romántica. El Tempranillo nunca ataca ni ventas ni cortijos, incluso procura nunca emplear la violencia, y consigue una red impresionante de colaboradores, tan impresionante que las autoridades nunca lograron terminar con el Tempranillo. El Tempranillo estuvo entre 1816 y prácticamente 1836 sin que pudieran pillarle. Miren la diferencia. Al Tempranillo, al final, Fernando VII tuvo que enviar al general Manso, a un general, a que tratase con él para darle un indulto, para que parara. Los 7 niños de Écija cayeron porque no tenían un apoyo de la población. Sin embargo, el Tempranillo sí tenía un apoyo de la población y de sus redes. Hay que tener en cuenta que España es un país donde echarse al monte era casi una tradición. Cuando alguien estaba muy desesperado, sabía que ahí tenía una salida que a veces no lo era tal, era una salida peligrosa, pero nuestra orografía da ese tipo de salida. Este tipo de bandolero desaparece gracias al ferrocarril. Y a partir de 1870 tenemos otro. En 1870 a partir de 1869 quiebra el Estado borbónico, bueno, un poco antes, 1868. En 1871 va a aparecer la Primera República. Digamos, es un periodo de grave inestabilidad donde el Estado va a estar más débil de lo normal. Es un momento donde, curiosamente, van a aparecer, sobre todo en la zona de Andalucía, una serie de partidos de bandoleros mucho más fuertes. Ya no son de 13, 14 miembros, como las del Tempranillo o los 7 niños de Écija, sino de 25 más, que se dedican sobre todo a asaltos de cortijos y a secuestros. Pero no son bandoleros que se echen al monte, ¿no? Curiosamente viven en los propios pueblos a la vista de todo el mundo. Y ocurre otro fenómeno más. Tiene un protector que curiosamente va a recibir un nombre que nos suena, el nombre de padrino. Ese protector suele ser un rico poderoso de la zona, un agricultor rico, y va a decir a quién se ataca, a quién no. De hecho, el gobierno de Prim va a enviar a una persona a terminar con este fenómeno, que se da sobre todo en las provincias del sur de Córdoba, Granada y Málaga. El fenómeno llegó a ser muy grave. Hubo muchísimos cortijos asaltados, cortijos incluso de grandes nobles, del duque de Osuna, etcétera, y secuestros muy sonados. El Prim va a enviar a un hombre, a un abogado, familiar lejano suyo, a Julián Zugasti. Zugasti va a emplear unos métodos un tanto salvajes para nuestra época para reprimir a este bandolerismo. De hecho, va a ser el inventor o uno de los inventores de la ley de fugas. Y en un año va a terminar con 98 bandoleros en esa zona. ¿Por qué inventa la ley de fugas? Entre otras cosas porque decía, si yo no puedo coger prisioneros a los bandoleros, porque en cuanto los cojo, los caciques los sueltan. Es decir, Zugasti, el cual escribió, por cierto, un estudio buenísimo sobre su labor, se dio cuenta de que estos bandoleros tenían algún tipo de cobertura, gracias a sus padrinos, un tipo de cobertura, incluso legal, que
cada vez que un bandolero era cogido prisionero, básicamente al poco tiempo estaba en la calle. Bien, Zugasti, el problema que tuvo es que tuvo demasiado éxito. Terminó con el bandolerismo en la zona y empezó a tirar de la manta. Y cuando llegó a quienes eran los protectores de estos padrinos, caciques locales, etcétera, fue destituido y enviado a Madrid. Y ya nos queda la tercera oleada, que es, digamos, un bandolerismo residual, sobre todo centrado en la zona de estepa, que ya fueron unos cuantos, digamos, bandoleros semirrománticos que se refugiaban en esa zona, no atacaban a vecinos de estepa, sino atacaban a vecinos de fuera de estepa, y que alrededor de 1910 estaban básicamente extinguidos. El Pernales, uno de los últimos, dijo algo así como: a nosotros nos mató el hierro, refiriéndose al tren, y el cable, refiriéndose al telégrafo. Y bueno, y esto ha sido un breve análisis de parte de lo que va nuestro libro de una historia de las sociedades secretas españolas. Me he dejado en el tintero temas tan interesantes como la brujería o los criptojudíos y los criptomusulmanes. De todas formas, les animo a leer y conocer más sobre nuestras sociedades secretas, siempre y cuando, por favor, lo hagan con estudios serios y científicos. Nada más. Muchísimas gracias por esta oportunidad y ha sido un placer estar con todos ustedes. Muy buenas. Ante todo quiero dar las gracias a esta oportunidad que me da Mi Tierra Televisión de estar delante de todos ustedes para hablar de un tema que siempre ha llamado bastante la atención, que es las sociedades secretas españolas a lo largo del tiempo. Se preguntarán ustedes qué hace un profesor cuya especialidad es la historia antigua, hablando de sociedades secretas, que, aunque parezca mentira, es un fenómeno que está mucho más documentado en la época contemporánea. Bueno, la historia de por qué me he dedicado últimamente a este sector de la historiografía reside básicamente en mi colaborador en el último libro que hemos publicado, en el año 2006, Una historia de las sociedades secretas españolas. Mi colaborador, Leonard Senal, es novelista, especializado en novela histórica, y en general yo me dedico a asesorarle desde un punto de vista como historiador. En el año 2004 él inició la aventura de hacer un thriller histórico asimismo yo me dedico a asesorarle. Y durante este asesoramiento nos dimos
cuenta que no había en la bibliografía actual española sobre sociedades secretas una obra que contuviera un rango, digamos, de bibliografía que ocupara todo el espectro de sociedades secretas desde un poco el inicio de los tiempos hasta ahora, que fuese medianamente serio. Las sociedades secretas, la literatura de sociedades secretas, historiografía de sociedades secretas, se presta muy a menudo a todo tipo de especulaciones, literaturas paralelas tendientes al misticismo e incluso los llamados criptoparanoicos. Desde que La Fuente escribió un libro en 1898 titulado Sociedades Secretas Españolas, no ha habido nadie que emprendiera una aventura de intentar abarcar, aunque fuese de una manera divulgativa, tal y como hemos intentado hacer nosotros, todo este espectro de sociedades secretas españolas. Entonces, tras la publicación del thriller, nos decidimos a embarcarnos en esta aventura con todo el rigor histórico posible y la verdad es que nos encontramos con muchas sorpresas a la hora de investigar las sociedades secretas españolas. Decidimos dividir los temas por tipos de sociedades secretas, ya fuesen políticas, militares, religiosas, de corte esotérico o sociedades del crimen. Comenzamos con las políticas, especialmente con nuestra querida y consabida masonería. La masonería es uno de